sitio en específico. Y adicionalmente aprenden a tienen lo que son packs y cursos justamente enfocados a las necesidades que ustedes pueden tener, ¿no? Entonces, hay rutas de aprendizaje que les van a poder ayudar justamente a potenciar el conocimiento que ustedes necesitan, sea para ustedes como profesionales, también como para organización. Contamos adicionalmente con más de 100 cursos de diferentes categorías como administración, comercial, comunicaciones, contabilidad y finanzas, ¿no? Diseño de interiores, edición, etc., habilidades blandas, entre otros, que ayudarán justamente, dependiendo de sus necesidades, a potenciarse en la parte profesional. Y adicional a eso, tengan justamente la oportunidad de aprovechar las promociones que tenemos para ustedes, ¿no? Tenemos lo que son los Smart Master, que pueden llevar 6 cursos de la misma categoría, reciben un certificado general como Smart Master y adicionalmente reciben certificados por cada curso que ustedes han llevado. Tenemos los packs, donde ustedes se pueden inscribir a paquetes de 3 cursos que pueden personalizar según sus gustos. Y tenemos la membresía de 6 meses donde van a poder llevar todos los cursos que ustedes desean, justamente en el tiempo específico de estos 6 meses, ¿no? Depende de sus necesidades, ustedes van a poder justamente llevar estos cursos. En el chat les estoy mandando el link justamente de Easy Go para que puedan justamente revisarlo y puedan ver los cursos que tenemos y adicionalmente, según sus necesidades, puedan utilizar, depende de estos, justamente como les comento la necesidad, pues de estos 3 tipos de beneficios que podrían tener. Un poco ISIL Empresas. Aprovecho justamente para comentarles los beneficios justamente que ISIL tiene para ustedes. Contamos con cursos y capacitaciones a medida para poder capacitar a tu equipo según las necesidades que ustedes requieran. Nuestros portafolios de capacitación incluyen diversas áreas como tecnología, gestión, marketing, gestión de talento, entre otros. También contamos con más de 200 cursos virtuales pensando en las nuevas tendencias del mercado digitalizado. Te ayudamos en la promoción de sus ofertas laborales a través de nuestros portales exclusivos para nuestra comunidad, donde puedan publicar ofertas laborales y requerimientos que ustedes necesiten. Les brindamos los resultados de las investigaciones realizadas por el área de innovación de ISIL, que busca justamente identificar nuevas tendencias y temas de interés organizacional. Contamos con convenios de empleabilidad para que tus requerimientos laborales sean cubiertos por nuestros alumnos y egresados de nuestras carreras técnicas y profesionales. De eso, con todas nuestras comunidades de ISIL. Esta está formada por 3 grandes grupos, ¿no? Los alumnos y egresados de pregrado, contamos con más de 26 carreras, técnicas de negocio, tecnología, marketing, comunicación, diseño y hotelería y turismo. Tenemos estudiantes y egresados de diplomados y cursos cortos dentro del área de educación ejecutiva. Y adicionalmente contamos con la Escuela ISIL. Actualmente contamos con más de 700 alumnos de las carreras de Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Estratégica y Marketing e Innovación, quienes recibirán el grado de bachiller equivalente al universitario en un tiempo más corto y permitirá que nuestros justamente alumnos puedan realizar estudios de posgrado. Preámbulo, quiero dar inicio a este workshop para empresas. Hoy nos acompaña Pedro Kanashiro, docente de educación ejecutiva de nuestra institución. Pedro es ingeniero industrial, coach certificado IC, facilitador Lego Serious Play, clown, actor, consultor y facilitador especializado en desarrollo de habilidades blandas. Actualmente dirige Cuarto y Compañía, empresa cuya misión es lograr cambios positivos en las personas y colabora activamente en la unidad de educación ejecutiva de ISIL. Bienvenido, Pedro. Hola, gracias Fiorella, gracias por el pase. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas a esta más que un workshop, esta conversación sobre qué impacto pueden tener las presentaciones virtuales, sobre todo ahora que es como lo más común que tenemos, lo más común que estamos encontrando y que en este año y medio nos hemos ido familiarizando poco a poco con esta nueva perspectiva, con esta nueva manera de ver las cosas. Sí, como les había mencionado Fiorella hace un ratito, yo soy ingeniero industrial de formación, pero en el camino me encontré con cosas mucho más interesantes
algunas por el lado de las artes, algunas por el lado de las humanidades. Yo empecé programando. En mis inicios, hace apenas salí de la universidad, apenas egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial, eh, empecé a programar. Y bueno, mi interacción con el mundo exterior era a través de la máquina, ¿no? Programaba eh, prácticamente todo el día, me gustaba, me encantaba programar. Pero en mis evaluaciones de desempeño siempre salía bien bajo en todo lo que era habilidades blandas. Y bueno, así con el tiempo busqué como resolver y achicar esas brechas y exploré bastante, bastante. Hice teatro, hice clown, hice improvisación teatral escénica, de hecho que hasta ahora lo hago. Me gustó tanto que lo sigo practicando, pero digamos como proceso me sirvió para encontrar algunas herramientas que les voy a compartir. Los voy a compartir en estos minutos, en esta casi una hora que vamos a tener para conversar. Entonces, lo primero, siempre lo primero. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar después de esta charla? Y queremos que se lleven como identificar los recursos que les puedan ser útiles para hacer una presentación efectiva o de alto impacto en el entorno virtual. O nos vamos a llevar esta idea. No va a haber mucho tiempo para practicarla, pero sin embargo, creo que una parte del recorrido la hacen conmigo y el resto del recorrido lo harán sinmigo. Cada una de ustedes dirán, ah, esto me ha servido, voy a aplicarlo. Ah, esto me resonó, voy a aplicarlo. Entonces, en parte es así el compromiso. Y esto empieza eh, definiendo precisamente el objetivo, ¿no? Pero, qué es lo que quería llegar? ¿Qué es lo que quería transmitirles? Y me voy a tomar prestada esta metáfora que hace Eduardo Infante en una charla de Aprendemos Juntos. Él dice que los cursos tienen una parte que es como un sacacorchos. ¿Ya? Entonces aquí yo les voy a pedir que en el chat rápidamente pongan para qué utilizan un sacacorchos. A pesar de que el nombre ya es suficientemente sugerente, el nombre es suficientemente descriptivo, ¿para qué utilizan un sacacorchos? Se pongan en el chat. En sus propias palabras, ¿para qué sirve un sacacorchos, un tirabuzón? Gracias, Úrsula. Sí, efectivamente, para abrir botellas de vino. Entonces, sí, como dice Arturo, para podernos tomar el vino, ¿no? Entonces, el sacacorchos es una herramienta súper importante y súper útil, porque sin esa herramienta nosotros no podemos disfrutar del vino que nos vamos a tomar. ¿Ya? Pero entonces, muchas de nuestras presentaciones a veces se quedan en el efecto sacacorchos, ¿no? Sabemos que es útil, pero realmente la utilidad va más allá, porque ¿para qué quieres tomar vino? ¿Para qué abres una botella de vino? Y aquí es una siguiente pregunta que les pido que respondan en el chat. O sea, es algo, se te ocurrió destapar una botella de vino? ¿O en qué circunstancias tú destaparías una botella de vino? Gracias por su masiva participación, para disfrutar el momento, para pasarla bien, para relajarse, para celebrar. El disfrute está, que aparece recurrentemente. También, si te provoca, pero digamos, Margarita dice, para mejorar la digestión. Entonces, el elemento útil, que fue el sacacorchos, nos abre la posibilidad de disfrutar, de poder mejorar nuestra digestión, como dice Margarita, celebrar. Entonces, la presentación debe tener más o menos ese feeling. O sea, que no solamente sea útil, sino que sea una experiencia valiosa,
algo que te transmita, algo que te conecte, algo que te deje más allá de la utilidad de simplemente destapar ese corcho. Entonces, una de las cosas que quisiera transmitirles es eso, ¿no? Que que esta charla, que este workshop no les resulte solamente útil, sino que les resulte valioso, porque nuestro tiempo es valioso. Entonces vamos a optimizar el tiempo que tenemos en ir a los elementos principales que podrían hacer que nuestra presentación, que nuestras presentaciones virtuales tengan un impacto más profundo en la persona, que no solamente sean útiles, sino que sean valiosas. Y cuando hablamos de presentación, quizás la imagen que viene a nuestra mente es algo como esto, ¿no? Digamos, estoy preparando y quiero mostrar cuadros, quiero mostrar indicadores, KPIs, ¿no? Quizás están familiarizados con este feeling, algunos reconocen, se identifican haciendo o viendo estas presentaciones tal como está aquí en la foto, o en el calendario, sí, ¿no? Sí, Beatriz, muchas gracias. Y, y como dice Arturo, Margarita, no, nos identificamos con esa manera de presentar las cosas y está bien, porque tenemos que tener claro cuáles son, qué porcentajes, qué ratios, qué KPI, qué indicador, etcétera. O sea, está bien, pero digamos el número muchas veces es, bueno, en mi caso yo diría, la mayoría de veces me resulta un poco frío, no me informa, sí. ¿Es útil? Sí, pero digamos no le encuentro como ese saborcito que podríamos encontrar. Esto también es un pie, pero la forma en que está presentado es diferente, ¿no? ¿Con cuál de los dos elementos, con cuál de las dos figuras estoy conectando más? En mi caso conecto más con esta de aquí. O sea, me evoca, me evoca, me evoca un olor, me evoca una textura, me conecta más. Espero que les esté sucediendo lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras presentaciones de este feeling pasen a tener un feeling como el de aquí? ¿Ya? Hay pequeñas cositas de las que podemos conversar. Entonces, la pregunta será, oye, Pedro, ¿y cómo empiezo? ¿Qué hago? Bueno, fácil. ¿Cómo se empieza? Hay que fijar hacia dónde queremos llegar. ¿Ya? Entonces, sí, acabo de dar una miradita al chat y sus preguntas las vamos a ir recopilando y las veremos al final. Entonces, ¿cómo empiezo? Cuando tú, no sé si usas auto o utilizas transporte tipo taxis o inclusive transporte público, ¿no? Si quieres llegar a un sitio, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Tienes que saber a dónde quieres llegar. Y en esto me va a ayudar esta historia que supongo la conocen, de Alicia en el País de las Maravillas. Quienes han leído el libro, Una Maravilla, haciendo alusión a su nombre, y quienes se han visto la película también. En algún momento hay esta escena donde Alicia se encuentra con este gato y le pregunta, oye gato, eh, ¿por dónde es la salida? Y el gato le dice muy sabiamente, pero Alicia, ¿a dónde quieres llegar? Y Alicia le responde, no sé, a cualquier parte. Y el gato nuevamente, muy sabiamente, le dice, entonces no importa qué camino tomes. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Es que para llegar a algún sitio tenemos que saber a dónde queremos llegar. Entonces es lo primero que debemos hacer, es fijar qué es lo que queremos lograr con la presentación que estamos haciendo. Y es como les decía, poner en el Waze, sin afán de hacer propaganda a una aplicación en particular. Entonces tú le pones dónde llegar y el Waze te va indicando. Así más o menos es esta metáfora. Entonces, sabiendo a dónde queremos llegar,
podemos construir todo a partir de ello. Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Digamos que nos encargan, aquí sí les pido su participación en el chat, que nos encargan una presentación sobre, oye, necesito que hagas una presentación sobre qué hacer para protegernos del COVID. Yo sé que ya la gente sabe, pero digamos, ¿qué podríamos hacer para protegernos del COVID? Así, póngame en el chat para ver si coincidimos. Entonces, participen. ¿Qué debemos hacer para protegernos del COVID? Nos dice Milagro, mascarillas. Beatriz nos dice lavado de manos frecuentes. ¿Sí? Inclusive se recomienda un tiempo mínimo, ¿no? 20 segundos, distanciamiento social, tener alcohol en la cartera, buscar espacios abiertos, vacunarse. Entonces aparecen todos esos, esto es el tip. Úrsula va un poquito más allá, ¿no? Saber qué es el COVID, sí, ya llegamos a eso, ya llegamos a eso. Está. Ya. ¿Qué, etcétera? Y lo mismo les podría preguntar con respecto a las presentaciones, ¿no? Entonces, hemos hecho en el chat, revisemos, hay una serie de recomendaciones para protegernos del COVID. ¿Ya? Entonces, Miluska, un momentito, si las preguntas, si las puedes poner en el chat y luego Fiorella las recopila y al final las respondemos, ¿ya? Para ordenarnos un poquito mejor. Y les pregunto, ¿y una presentación efectiva y una presentación de alto impacto, qué debería tener? A ver, piensen un ratito y ponen en el chat. ¿Qué consideran ustedes debería tener una presentación efectiva, una presentación de alto impacto? Debe ser fluida, correcto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Tener fluidez, congruencia, o sea, que el tema esté alineado a lo que queremos. De ahí la importancia de definir el objetivo, que sea creativa, que sea sencilla, que sea clara, que probablemente nos dé ejemplos, alguna más que tenga un enfoque, que sea interesante. Este, Muy bien lo que dice Úrsula, ¿a qué público nos dirigimos? El tener casuística es dependiendo, ¿no? Dependiendo a qué tipo de público, como decía por ahí alguien, que puede ser una versión informativa nada más, ¿no? Entonces, definir bien la audiencia es importante. Hemos coincidido en algo, en algunas cosas, o sea, no son las únicas variables, son muchas, ¿ya? Muchas variables que tienen que estar en equilibrio, como en este conjunto de piedras que se llama Pacheta, ¿no? Debe estar en equilibrio. ¿Y qué es entre tantas? Me parece que el público es importante y yo esperaba que mencionen algo así como, la estructura. La estructura es importante, ¿no? Que tenga un inicio, que tenga un desarrollo, que tenga un cierre. También podríamos decir entre tantas, ¿no? Entre tantas. También debería tener poco texto. ¿Por qué debería tener poco texto? Porque cuando ponemos mucho texto, se genera un efecto que Luciana Olivares llama efecto karaoke. Nos invita demasiado a leer, e invita a leer al público que te está viendo, te está escuchando, pero te invita a leer a ti. Entonces, cuando tú lees la presentación, también te desconectas. Entonces, aparte de la estructura, aparte del público, aparte de utilizar imágenes, eh, el que haya poco texto también es un elemento que nos aporta bastante. Y otro más, entre tantos, es que busquemos hablar en fácil. Si vemos la parte de atrás, tenemos unas fórmulas que a lo mejor no entendemos. Entonces la recomendación es menos es más. Pero esto, digamos, son como tips sueltos.
Y como Alejandra dice, en algún momento poder hacer que el público participe, poder tener imágenes, poder tener recursos para reforzar lo que decimos. Sin embargo, si nos quedamos un poco en el qué, nos estamos perdiendo una parte importantísima y que yo diría es más bien la esencia de la presentación. O sea, es importante el qué. Hemos visto el ejemplo del COVID, ¿no? Para el COVID usar mascarilla, distanciamiento social, etcétera. Para la presentación, tener en cuenta al público, usar imágenes, hablar en fácil, usar poco texto para evitar el efecto karaoke. En general, menos es más. Pero vamos a ir un poquito más allá. Les voy a cambiar la pregunta. Entonces, en vez de preguntarles, y aquí digamos, recordarles cuál era el objetivo, ¿no? El objetivo era que al final identifiquen qué recursos resultan de utilidad para hacer una presentación efectiva, ¿no? Entonces, digamos, ya, sí, pues, las imágenes son importantes, tener en cuenta al público, contar una historia, como dice Joyce, tener una estructura, inicio, desarrollo, fin. Sí, ¿no? Sí, oye, pero ya creo que sí, más o menos la tengo. Pero todavía nos queda un poco más de media hora de workshop. Y sin embargo ya tenemos la idea, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá. O sea, aquí no termina. De hecho, que recién estamos comenzando. Entonces, para, para que nuestra presentación tenga realmente impacto, deben estar en equilibrio lo que ya hemos visto más lo que vamos a ver ahorita. Y a eso quería llegar me he tomado prestado también lo que dice Simon Sinek. Simon Sinek es un conferencista súper conocido. En algún momento tiene que haber llegado a su Facebook o a su WhatsApp alguna de sus charlas. ¿Ya? Pero una de las más importantes es la que él ha titulado Start with Why, empezar con el por qué. Y yo también voy a empezar por ahí. Y les voy a hacer la pregunta. En vez de preguntarles qué debo hacer para protegerme del COVID, yo les pregunto, ¿por qué debo protegerme del COVID? Les leo en el chat. ¿Por qué debo? Ya, para no contagiarse. Ajá, gracias Doris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué debería yo protegerme del COVID? O sea, ya la pregunta ya no es qué. Para no enfermarse, para cuidar mi salud y la de mi familia, para no morirme, para estar vivos, para vivir, para poder tener la oportunidad de no contagiar a mi familia, para cuidar a mi familia. Entonces, porque quiero disfrutar de mi familia, sí. Cuando hicimos la pregunta ¿qué? Las respuestas eran más bien, digamos, procedimentales, ¿no? Debo hacer esto, debo hacer esto. Al cambiar el enfoque, miren las palabras que han aparecido. Ha aparecido cuidar mi salud, ha aparecido familia, ha aparecido no contagiarse, ha aparecido no morir. Entonces, este pequeño enfoque ya no va tanto por el lado racional. Si ustedes preguntan o se preguntan e incluyen la respuesta del por qué en sus presentaciones, no solamente apelan a la parte racional, que es la de los procedimientos, la de los tips, que está bien, pero debemos tocar esa parte emocional. Hemos estado un año y medio, un poquito más, ¿no? Y por eso sabemos tan rápido lo importante que es usar la mascarilla, distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, detrás de los mensajes que hemos recibido, creo que muy pocas veces nos han indicado el de disfrutar con la familia, el cuidar con la familia. ¿Quién no ha perdido a alguien cercano en estos años y medio? Incluido yo. Entonces, la parte emocional es importante. Ahora les hago la misma pregunta con respecto a las presentaciones. ¿Por qué
una presentación debe ser efectiva, debe tener impacto. ¿Por qué? Póngame en el chat. ¿Por qué una presentación debería? Porque nos debe invitar a obtener resultados, para cumplir un objetivo, para lograr una meta, para llegar al público, para conectar, para dar un mensaje, para captar el interés, para provocar una acción, un call to action, convencer, informar, influir. Entonces, al cambiar la pregunta, ya aparecen elementos como convencer, informar, ser creíble, captar interés. Entonces, se hace el panorama más amplio. Una de los elementos que usualmente pasa y se nos van del radar es eso, ¿no? Nos enfocamos bastante en la parte racional. Está bien, pero nos quedamos ahí. Nos perdemos este impacto que podemos lograr a través de la conexión emocional, a través del porqué, ¿no? Ya vamos a responder al final, ¿ya? Las preguntas. Ya va, Neusi, ya va, Neusi. Entonces, claro, hay temas que son más, digamos, más duros que otros. Y bueno, creo que es buen momento para responder la pregunta para que no se vaya, que no se vaya el contexto. Y lo que puedes hacer, Neusi, es lo siguiente. O sea, tú explicas en grandes rasgos la normativa, pero adicionalmente utilizas un material de soporte, porque lo que tú presentas usualmente es el material de presentación, no es un material de consulta. Si quieres el detalle, les entregas el documento aparte y haces énfasis en aquellos puntos de la normativa que quieres enfatizar, que quieres generar recordación y el por qué es importante saber esa normativa, ¿no? Explicar la normativa en algún momento puede generar algún tipo de desconexión. Entonces, tener el material aparte, pero al momento que tú estás haciendo esta presentación, explicarles el por qué es importante seguirla, por qué es importante respetarla, por qué es importante saberla, etcétera, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieres lograr. Y el preguntarse el por qué te abre estas posibilidades más. Y el tener una presentación efectiva, tener una presentación de alto impacto implica el equilibrio entre estos componentes racionales y estos componentes emocionales. Entonces, si logramos equilibrar eso y tener ese balance, entonces lo, lo vemos de una manera más integral, nos va a invitar, uy, sí, pues lo puedo hacer por mi familia. ¿Por qué es importante lograr el indicador? Porque voy a estar mejor, porque la empresa va a estar mejor, porque mi familia va a estar mejor. Entonces, ya va la respuesta a la pregunta de Úrsula. Permítame terminar de redondear esta idea. Entonces, lo que debemos transmitir es ese ir más allá del sacacorchos. Sacacorcho es útil, la información es útil, saber los indicadores es útil, saber qué debemos hacer para protegernos del COVID es importante. Sin embargo, lo que nos agrega valor, lo que nos invita a movilizar, lo que nos invita a tomar acción, es la parte emocional, la parte que está en el por qué eh, eh, queremos llegar a donde queremos llegar. Y esto nos cambia el enfoque del objetivo. Y a partir de eso podemos decir que tenemos un objetivo, que se sepan cuáles son los tips, pero también tenemos un propósito.
Entonces, estos minutos tienen el propósito de que puedas sentirte motivada como persona a transmitir esa emoción cuando tú haces la presentación. Transmitir la emoción, invitar a la acción, invitar a la reflexión, dejar un mensaje y todo esto dentro del entorno virtual. Pero ahora la pregunta es, oye, Pedro, ¿y cuál será la diferencia entre el entorno virtual y el entorno presencial? En el entorno presencial, nosotros teníamos una gran ventaja, que era, eh, que era, teníamos la posibilidad de medir la temperatura de cómo estaba la gente. Entonces podíamos ajustar al vuelo. En el entorno virtual no tenemos necesariamente esa posibilidad y ya vamos a ver cómo se resuelve esa situación. Había olvidado combinar, ¿no?, esto del objetivo más el propósito. El objetivo sería como el Waze, ¿no? Llegar al punto donde queremos llegar. Y está bien, porque de eso se trata. Tenemos que llegar al objetivo. Pero sin embargo, el efecto del propósito es más bien como esta imagen, ¿no?, del perrito que saca su carita y permite que le entre el aire mientras llegan a su destino. Que sea una experiencia, que te agregue valor, que disfrutes, que te invite, que te inspire. Por ahí está ese equilibrio, ese balance que les decía. Y en esta línea, ¿cuál sería la diferencia con el entorno virtual? O sea, en el entorno virtual, más que bien ahora, por el chat, y yo digo, sí, están captando lo que les quiero decir, pero a veces no tenemos esa opción de feedback. Entonces lo que te queda realmente es confiar. Tienes que confiar en que tú transmites esa emoción. O sea, tú tienes la llave y esa llave es conectar a través de la emoción. O sea, si tú no le pones emoción a lo que dices, y esto no quiere decir que exageres, que seas como Tony Robbins, que es contra expresivo cuando nos da su charla. Recuerden a Steve Jobs. Steve Jobs era súper pausado, te hablaba lento, en algún momento cambiaba el tono, sus imágenes eran simples. Entonces hay estilos a los Steve Jobs más sobrios y hay estilos más a los Tony Robbins un poco más expresivos. Tienes que encontrar en qué punto del dial sintonizas. Y esa frecuencia es exclusivamente tuya. Aprende y descubre cuáles son o de qué manera tú puedes conectar. Y esto, digamos, tiene algunos tips. Uno es sonreír. O sea, sonríe. Si tú sonríes, contagias esa sonrisa, esa alegría, ese disfrute. Y si estás molesto también, el esbozar la sonrisa también te permite, el cerebro dice, oh no, que aquí está pasando algo. Pero esta sonrisa y se reacomoda. Entonces, conectar a través de la emoción. Cuando tú hagas una presentación, tiene que salir más de aquí. Tiene que ser una cosa más orgánica. Está bien la de aquí, porque es lo que nos lleva al objetivo, pero sazónenla de elementos que salgan orgánicamente. Que ponle qué cosa puedes hacer tú para ponerle ganas, para ponerle entusiasmo. El entusiasmo vende. Y encontrar ese entusiasmo espontáneo y real. Y transmitirlo para poder llevarnos a la acción. ¿Ya? Y esto nos lleva a esta otra analogía, esta otra metáfora, ¿no? Es como encender la chispa de la acción. Como yo les decía, en esta 60 minutos están conmigo, pero el resto del tiempo van a estar sinmigo. Y quiero dejarles encendida esa chispa de la acción, que se lleven eso. Oye, en la presentación que hizo Pedro,
lo que me llevé fue que debo invitar a la acción, que debo transmitir algo. Espero haberles transmitido ese feeling, ¿no? Eh, y como dice Charles Chaplin, muy sabiamente, un día sin sonreír es un día perdido. Entonces, el día también incluye para nosotros, probablemente en nuestro día a día, hacer presentaciones. Entonces también, sonriamos, contagiemos ese espíritu, esas ganas, y así lograremos conectar con el público. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. La que tengo así como a primera es la de Úrsula, que nos dice, Úrsula, tú eres, entiendo, docente, ¿no? Porque haces una pregunta que dice, en el caso de tener alumnos que no cuentan con mucho acceso a la información que uno está exponiendo. Eh, ya. Eh, el contar historias o el usar metáforas también puede invitar a que ellos mismos generen esta información con el poco conocimiento previo con el que cuentan. Entonces, hazles una pregunta provocadora, ponles una imagen que les despierte. Oye, chicos, ¿qué ven en esta imagen? Y seguramente dispararán un montón de ideas y alguna de ellas calzará en el contexto que tú quieres hacer de la clase. Ya, esto realmente toma un poco más tiempo, pero te invito a ir probando, a ir probando. Yo también soy docente. De hecho, me encanta la docencia. Yo empecé a enseñar a los 17 años. Enseñaba matemáticas, porque los números eran mi mundo. Por eso programaba. Entonces, para terminar de redondear esta idea que nos propone Úrsula, ¿no? Empoderar a los chicos. Evitemos darle toda la información. Hagamos que ellos puedan extraer y aportar desde su punto de vista. Desde el lado de docente es arriesgado, ¿ya? Porque a veces pasa, y aquí conecto con la pregunta de Margarita, ¿no? A veces no quieren participar. A veces a mí me pasa que no quieren ni abrir la cámara. Entonces, confío que estoy traspasando en teatro se llama la cuarta pared, aquí llamaría la pantalla, algo así, o que de alguna u otra manera los, los invito a conectarse primero conmigo, a generar confianza, a que lo que digan va a ser bien recibido. Puede ser que me digan una roca, pero por lo menos los invitas a arriesgarse y a abrazar ese posible error. Entonces, hacerlos participar también. Ahora, retomamos lo que preguntó Margarita y lo que preguntó Neusi, creo, y lo que está preguntando Arturo, ¿no? ¿Qué hacer cuando es informativa, indicadores, cifras? ¿No? Claro, el objetivo es transmitir, pero claro, no todo el mensaje tiene que ser emocional, no todo el mensaje tiene que ser feeling, pero puedes contar una historia, ¿no? Puedes contarle la historia de cómo se obtuvieron estos indicadores. Se me ocurre algo así, Arturo. Oye, lo que les voy a presentar, no sabe cuánto tiempo nos ha tomado todo un mes recopilar esta información, pero lo hemos logrado para poder transmitírselas a ustedes. Entonces, ponerle, condimentarle de estos elementos que te hacen como más humano y menos robótico, porque nuestro impulso es, presenta la información. Bueno, lo que tenemos hoy día para presentar son estos indicadores, como vemos en el cuadro, y parecemos los futbolistas después en la conferencia de prensa, ¿no? El profesor nos ha dicho que esta es una final y para la próxima vamos a jugar poniendo la piel en la cancha. Entonces te automatiza un poco. Por eso el efecto karaoke es como impactante, ¿no? Si tú presentas, es como te invita a leer lo que ya está. Entonces sazónenlo
de alguna manera que haya una historia detrás, que haya la historia de cómo obtuviste estos indicadores, para qué sirven estos indicadores, por qué es importante que si están muy bajos, subirlos, si son simplemente informativos, oye, vamos bien, podemos estar mejor, ¿no? Encontrarle la manera de añadirle valor a esa experiencia útil de ver el número. El número es como el sacacorcho. El indicador calculado es el sacacorcho. Es útil. Pero ¿cómo le añadimos valor para que esa información sea no solamente útil, para que sea valiosa? Ya, espero haber respondido tu pregunta, Arturo, y la pregunta de Neusi también, complementarla, ¿no? La que hizo previamente. Y Úrsula nos cuenta como anécdota, ¿no? Hice un tema de falta de datos, los anuncios, hice una encuesta para saber por qué medios se conectaban. Claro. Entonces, imagino que los que no respondieron a la encuesta es que no tenían manera de conectarse, ¿no? Margarita pregunta, ¿qué hacer cuando se trata de un tema controvertido y encuentra una audiencia reactiva? Usa metáforas. Las metáforas te, te bajan el peso de cualquier tema controvertido. Por ejemplo, ¿no? Hablar de la muerte es, no es fácil, pero puedes usar estas metáforas, ¿no? Esta persona ya no nos acompaña, eh, ya hizo el viaje. Entonces, utilizar estas metáforas para quitarle peso a lo que sea que estés tratando, ¿no? Las metáforas se comprenden, lo digamos en cuanto a forma, no son como ¡pah! No tienen ese golpe que puedes decir, eh, se murió fulano de tal, ¿no? Entonces, fulano de tal hizo el viaje, ¿no? Quitarle peso de esa manera. No sé si he terminado de responder a la pregunta, Margarita. Tienes que encontrar tus propios recursos, ¿no? Tus propias maneras de decir las cosas. Eh, es cierto, a veces hay que decirlas sin anestesia, que en ese sentido concuerdo. Entonces, va a haber algunas cosas, algunas pocas que vas a tener que decirlas, ¿sabes qué? Pasa esto y ya está, sin anestesia. Pero en muchos casos, utilizar las metáforas, las analogías o las historias son las que le quitan peso a estos temas controvertidos, ¿no? Espero haber respondido esa pregunta, Margarita. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, gracias, Miluska. Una consulta en el caso de temas con información tanto pesadas que puede generar un poco de aburrimiento los términos, equipo técnico, por ejemplo, temas de salud, ¿qué recomendarías? O sea, aquí hay un gran depende. Depende cuánto tiempo tengas, depende de tu auditorio, depende de muchas variables. Pero digamos, de toda esa información, hay información clave que tú quieres transmitir. Es como hacer un pareto, ¿no? O sea, del 100%, probablemente la carnecita está en un 20%. Hacer énfasis en ese 20%. Y el resto, 80%, tenerlo como handouts o como links a más detalle, ¿no? Realmente eh, priorizar la información que es importante. Porque yo entiendo que de todo lo que vas a hablar, de estos temas técnicos, temas de salud, etcétera, hay uno que otro punto que es indispensable y es crítico. Hacer énfasis en ello. Como he buscado hacerlo aquí, o sea, en 70 minutos, 45 minutos, reducir todo el feeling de qué hacer para lograr una presentación de alto impacto. Entonces no hemos podido entrar en el detalle de todas las cosas, ¿no? Digamos, y espero que lo principal haya quedado sobre la mesa. Úrsula pregunta, ¿cuánto tiempo es lo recomendable para colocar videos? Yo diría que depende, pero digamos, por un tema de atención en el entorno virtual, sí, yo diría que máximo 3 minutos, por ahí. En el entorno presencial, yo he puesto videos de hasta media hora, que me ha parecido exagerado de mi parte también. Pero digamos, era
como tan fluido y tan útil al final que convenía ver todo el video. En el entorno virtual, sobre todo en un entorno de capacitación o entorno de enseñanza-aprendizaje, yo recomendaría que los videos como máximo duren 3 minutos. Pero aquí una cuestión importante también, ¿ya? El video es una ayuda, es parte del qué. Sin embargo, lo que extraes del video sí te puede tomar tu tiempo, te puede tomar media hora o más. Oye, chicos, ¿qué les transmitió este video? Te van a dar muchas ideas. ¿Y qué opinas del video? ¿Y cómo lo relacionas con el tema que estamos viendo? Entonces, sacarle el jugo a esos 3 minutos para que el estudiante se empodere y pueda sacar sus propias conclusiones. Entonces, la participación del público, y acá hay un elemento más que es importante, involucrar a tu público también suma, ¿ah? En la medida que sea posible, en la medida que lo puedas hacer, en la medida que las plataformas y las tecnologías lo permitan, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran decir sobre lo que hemos conversado en este cortito tiempo? Ah, ya, la pregunta de Miluzca. ¿Qué herramientas digitales para interactuar con el público en las presentaciones nos recomiendan? Yo utilizo, bueno, ahora no lo he utilizado, pero utilizo bastante el Menti porque es fácil, es accesible, no tienes que, el público no tiene que crearse una cuenta ni tiene que entrar con su Google para poder responder, ¿no? El Menti es uno de mis tops. La otra herramienta que yo utilizo es, miren, en el entorno presencial era bastante común y en los trabajos es bastante común tener tu ventana llena de post-its, ¿no? Tu ventana, tu pizarra de post-it para generar ideas, etc. El Jamboard es, es fácil, es intuitivo y es casi universal, ¿no? El Jamboard es una plataforma que es parte de la suite de Google, pero es casi universal. Si no utilizan Jamboard, el más, digamos, el más completo es una plataforma que se llama Miro o Miro. ¿No? Cuanto a programas para presentaciones, pregunta difícil. Digamos, el PowerPoint es como la herramienta para hacer presentación por default, pero hay mejores. El Keynote, por ejemplo, es buenazo, pero yo les invito a que exploren las que son, por ejemplo, Geniali es genial, porque es recontra interactivo. Entonces tú vas picando y se abre y anima, y hay efectos, y inclusive picas y se te pone el video en Picture in Picture. El Geniali, eh, así, búsquenlo en Google y la versión gratuita te permite unas plantillas que están ahí. Pero tiene no solamente plantillas de presentaciones, ¿ah? Para los que hacen docencia, hay gamificación. Para los que hacen tipo de presentaciones, digamos, más específicas, hay como plantillas para marketing, plantillas para TI, plantillas para diferentes tipos de datos que quieras presentar. Son bien amigables. Ahora aquí una pequeña observación, ¿no? eh, Tampoco descuidemos la identidad visual o la identidad corporativa, la identidad de marca de la empresa que representamos, ¿no? Porque a veces nos gana la ansiedad y, y en vez de usar la plantilla corporativa, usamos nuestra propia plantilla, ¿no? La plantilla que nos gusta. Entonces tampoco es la voz que en el afán de ser más divertidos nos alejemos de la identidad de la empresa que representamos, ¿no? Entonces, con esa salvedad, sí diría que el Geniali es una súper buena herramienta. ¿Ya? Y así encontrarán algunas otras. Pero como recomendadas, ¿no? Es bien fácil de usar. Entonces les pido que puedan llenar nuestra encuesta. Fiorella, no sé si... Sí, sí, justamente era eso, indicarles que por el chat acabo de pasarles el link para que puedan justamente, queremos conocer su percepción
y satisfacción, así que para que nos puedan ayudar con esta pequeña encuesta, que no toma mucho tiempo, y simplemente darles las gracias por conectarse el día de hoy, y adicionalmente comentarles que los esperamos el siguiente workshop, que va a ser el 21 de octubre, con José Luis Rojas, CEO y fundador de Potencia tu Talento, ¿sí? Con gestión de la cultura y clima laboral para las organizaciones. Así que igual les vamos a estar enviando la invitación para que se puedan ir registrando para esta sesión. Muchas gracias a todos, Pedro. Sí, muchas gracias a todas las personas que han podido acompañarnos. Espero haber cumplido con el propósito de esta conversación, de este workshop, invitarles e inspirarles para usar otras herramientas, para arriesgar un poquito en investigar nuevas formas y sobre todo para transmitir algo que sale de aquí, ¿no? Para transmitir algo desde la emoción, algo tuyo, algo que pueda dejarle algo más a esas personas que te ven y te escuchan. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero. Chao. Chao. Recuerden la Nos encuesta, vemos. por favor. Muchas Así gracias, nos ayuda a Pedro. mejorar. Muchas Chao, chao, gracias, chao. Pedro. Nos vemos. Gracias, Cuídate. gracias a todos, gracias a todos. Gracias por sus preguntas, gracias por la confianza de haber utilizado el chat como herramienta de comunicación. Nos vemos pronto. Chao.